Día, queridos hermanos, es un privilegio nuevamente para mí dirigirme a ustedes. Permítanme darles una premisa del libro de Ministerio de Curación, página 185, párrafo 1. Esa premisa nos servirá para entender el tema de esta mañana. Dice que muy íntima es la relación entre la mente y el cuerpo. Cuando una está afectada, el otro simpatiza con ella. La condición de la mente influye en la salud mucho más de lo que generalmente se cree. Muchas enfermedades son el resultado de la depresión mental. Las penas, la ansiedad, el descontento, el remordimiento, los sentimientos de culpabilidad y la desconfianza menoscaban las fuerzas vitales y llevan al decaimiento y a la muerte. Hoy vamos a estudiar un tema que se titula ¿Cómo superar los sentimientos de culpabilidad? Leí la historia de un hombre que intentó quitarse la vida. Él dice ahí en su historia que fue al sacerdote de su iglesia para confesarle sus pecados. Pero el sacerdote, al oír su pecado, le dijo que no tenía el perdón de Dios. Así que este hombre en su desesperación pensó que quitándose la vida podía alcanzar el perdón de Dios. Juntó una pila de leña, le roció de gasolina, y cuando estaba por prenderse fuego, un grupo de personas que lo vio corrieron, lo tomaron y lo sacaron de ahí. Y él les contó la historia. Este hombre experimentaba lo que llamamos sentimientos de culpabilidad. ¿Qué son los sentimientos de culpabilidad? Son el temor de ser descubierto. ¿Has experimentado alguna vez los sentimientos de culpabilidad? El rey David los experimentó. En el segundo libro de Samuel, en el capítulo 11, versículo 1, dice que era la primavera. Y la primavera era el tiempo en que los reyes iban a la guerra. Pero David mandó a Joab, mandó a sus valientes y al ejército de Israel, y él se quedó en el palacio. Y se estaba paseando por la azotea cuando vio a una mujer que se estaba bañando. La mandó a traer. Prácticamente la obligó para estar con él. Y luego mandó a matar al esposo de ella. David quiso acallar su conciencia pecadora, pero Dios le mandó al profeta Natán para que se arrepintiera y confesara su pecado. El Salmo 32, según los estudiosos de la Biblia, fue escrito por el rey David después de haber cometido esos pecados. Y qué dicha, qué gozo, qué alegría, hermanos queridos, da el saber de que David encontró el perdón. Permítanme leer el Salmo 32, del 1 al 5. Ahí encontramos la dicha del perdón. Dice la palabra: Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, dice David, se envejecieron mis huesos en gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, y mi verdor se volvió en secada de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis rebeliones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Esta mañana vamos a estudiar 5 pasos prácticos para superar los sentimientos de culpabilidad. El primer paso práctico para superar los sentimientos de culpabilidad es admitir que somos pecadores, reconocer que le hemos fallado a Dios. Parece algo simple, pero el orgullo y la autosuficiencia no nos permiten reconocer que le hemos fallado a Dios. Juan Wesley tuvo un sueño, y en el sueño él estaba en el cielo. Y él quería saber si había gente de su iglesia en el cielo. Y le preguntaba a las personas en el sueño en el cielo: ¿eres tú metodista? Y la gente le decía que no. ¿Eres tú metodista? Y la gente le decía que no. ¿Eres tú entonces bautista? Y la gente le decía que no. ¿Eres católico? Y la gente le decía que no. ¿Eres adventista? Y la gente le decía que no. ¿Eres testigo? Y la gente le decía que no. ¿Eres carismático? La gente le decía que no. ¿Eres evangélico? La gente decía que no. ¿Eres profético? La gente decía que no. ¿Y ustedes qué son? Y todos al unísono respondieron: somos pecadores limpiados por la sangre de Cristo Jesús. Tenemos que reconocer que le hemos fallado a Dios, pero para ello tenemos que estudiar la Biblia, porque en la Biblia nos dice cuál es nuestra condición con respecto a Dios. Cuando estudiamos el tema del pecado, nos damos cuenta de que necesitamos del perdón de Dios. Sentimos la necesidad de ayuda y buscamos al Señor. Queridos hermanos, si queremos superar los sentimientos de culpabilidad, el primer paso es reconocer de que le hemos fallado a Dios. El segundo paso es confrontar el pecado, afrontar el pecado, encarar el pecado, o como dice la palabra literalmente, hacerle cara a cara al pecado. Porque si nosotros no tratamos con el pecado va a tratar con nosotros. Cuando hay un pecado acariciado, un pecado conocido en nuestra vida, lo primero que el pecado hace es apoderarse de nuestro pensamiento y nos quita la paz. Decía David, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. A David su pecado
le afectó de tal manera que su conciencia no lo dejaba tranquilo. El Espíritu Santo no lo dejaba tranquilo. Y el pecado primero afecta psicológicamente, pero luego afecta físicamente. Porque mente sana, cuerpo sano. Pero si algo falla en nuestra mente, eso repercute en nuestro cuerpo. Conozco personas que dicen que la comida le cae como piedra. Pues a David le pasó similar, porque su pecado no confesado le llevó a perder ese verdor. Mi verdor, dice, se volvió en sequedad. Según los estudiosos, David padecía algo así como una artritis deformativa. O sea que el pecado le afectó psicológicamente para empezar, físicamente y también le afectó espiritualmente. Porque el pecado, hermanos, nos separa de Dios. Porque el pecado son como las nubes oscuras que no nos permiten contemplar los rayos del sol. El sol está ahí, pero sus rayos no llegan por las nubes oscuras. Así es el pecado, nos separa de Dios. Y por eso nosotros tenemos que confrontar el pecado. Confrontar el pecado es como tomar un cubo de hielo y sacarlo al sol para que éste se derrita y se fume y desaparezca. Hay que encarar el pecado, porque si nosotros no tratamos con el pecado va a tratar con nosotros. El tercer paso práctico para superar los sentimientos de culpabilidad es confesar. Alguien me decía, pastor, ¿para qué voy a confesar mis pecados si Dios lo sabe todo? Confesar no es decirle a Dios algo que Él no sabe. Confesar es ponerme de acuerdo con Dios en que le he fallado. El doctor Pedro Trahuenca, en su libro Goce de una vida sana y feliz, él cuenta una historia de un hombre. El doctor es argentino, adventista del séptimo día. Y él cuenta la historia de un hombre, como de 50 años, que llegó a su consultorio. Tocó la puerta, el doctor lo pasó delante, y lo primero que este hombre dijo fue, doctor, he visitado 20 médicos y ninguno ha podido con mi mal. El doctor empezó a ver el expediente y le dijo, cuénteme, ¿qué le ha pasado? Y este hombre empezó a decirle, doctor, primero yo sudaba y sudaba, luego sentía el cuerpo helado, mi corazón se agitaba y yo sentía que se iba a parar. Y el doctor le dijo, ¿y qué hizo? Fui donde un cardiólogo y me dijo que todo estaba bien, pero mis males no terminaron ahí. Cuando comía, la comida me caía como piedra. Yo encontraba alivio provocándome el vómito. Entre más comía, más se acentuaba la necesidad de vomitar. Y el doctor le dijo, ¿y qué hizo? Yo fui donde un cirujano y me extirparon parte del estómago. Y mis males no terminaron ahí. Cuando iba al baño, me parecía estar orinando los riñones. Después de escuchar a este hombre y de hacer algunas consultas, el doctor vio que la enfermedad de este hombre era de origen psicosomático. Las enfermedades psicosomáticas dependen de la mente, la psique, y van hacia el cuerpo, porque la mente interactúa con el cuerpo. Mente sana, cuerpo sano. Y el doctor le explicaba a aquel hombre que las enfermedades de origen psicosomático se dan por 3 razones. Número 1, por rencores. Número 2, por miedos. Y número 3, por sentimientos de culpabilidad. Así que el doctor le preguntó a aquel hombre, ¿usted le tiene miedo a algo? Y aquel hombre decía, no, doctor, yo no le tengo miedo a nada. ¿Le tiene miedo al futuro? No, doctor, yo no le tengo miedo a nada. ¿Usted siente espíritu de venganza, odio, remordimiento contra alguien? Y el hombre le decía, no, doctor, yo no siento nada de eso. Y luego el doctor le dijo a aquel hombre, ¿usted se siente culpable por algo? Y como que le pusieron el dedo en la llaga porque el rostro de aquel hombre cambió. Y le dijo, doctor, usted ha adivinado. Quiero contarle algo. Me casé a los 25 años. Tengo 3 hijos preciosos. Pero a los 29 años empecé a tener relaciones sexuales con una jovencita de una buena familia. Y ella quedó embarazada. Y cuando estaba por dar a luz me mandó a llamar. Pero yo, aconsejado por mis amigos, no fui. Y el parto se complicó y murió ella y murió el bebé. Y desde entonces empezaron mis males. El doctor sabía que para esa enfermedad hay una cura. Pero la cura no estaba en una pastilla ni en una inyección. La cura estaba en la palabra de Dios. Y el doctor adventista sacó su Biblia y le leyó a aquel hombre 3 pasajes. 3 pasajes que quiero compartir con ustedes esta mañana. El primero fue Isaías 1:18, que dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, serán emblanquecidos como la nieve. Y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y también le leyó Isaías 55:7, que dice, deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, al Dios nuestro, el cual tendrá de él misericordia, y será amplio en perdonarlo. Y también le leyó 1 Juan 1:9, que dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y aquel hombre, escuchando eso, su rostro cambió nuevamente. El hombre se puso de pie. El doctor también se puso de pie.
Y aquel hombre abrazó al doctor fuertemente y le dijo: doctor, nunca habían enfocado mi caso de esa manera. Ahora sí creo que podré sanarme. Queridos hermanos, el tercer paso práctico para superar los sentimientos de culpabilidad es confesar nuestros pecados. Y el cuarto paso práctico para superar los sentimientos de culpabilidad es olvidar. ¿Qué cosa es olvidar? Olvidar es perdonarnos a nosotros mismos. El perdón de Dios es perfecto, el perdón de Dios es completo. Cuando Dios perdona, Dios olvida. Pero muchas veces nosotros nos arrodillamos y le pedimos perdón a Dios, y al levantarnos de nuestras rodillas siempre vivimos recordando lo malo que hemos hecho. Nos pasa como los indios huicholes en México. Ellos temen fallarle a sus dioses. Por cada pecado ellos toman un lazo y hacen un nudo. Otro pecado, otro nudo. Otro pecado, otro nudo. Y cierto día se reúnen con bollos de lazos, con los nudos que representan sus pecados, para tirarlos en una fogata. Y cuando eso se quema, ellos se sienten perdonados. Pero cuando el indio huichol se va de esa sesión, él se va pensando si no se le olvidó hacer algún nudo. Y toda la vida vive recordando lo malo que ha hecho. Que no nos pase como los indios huichol. Dios no toma nuestros pecados cuando se los confesamos y los guarda en el armario y al día siguiente va para ver si están ahí. Dios no hace eso. Jeremías 31:34 en la última parte dice: y no me acordaré más de tus pecados. Así que, hermanos queridos, perdonémonos a la manera de Dios. Perdonémonos a nosotros mismos. Olvidemos lo malo que hemos hecho. Y número 5, para terminar, llenémonos del amor de Dios. Después de vaciarnos de lo malo, del egoísmo, de la envidia, de los celos, de la malicia, del rencor, del miedo, de la culpa, llenémonos del amor de Dios. ¿Qué cosa llenarnos del amor de Dios? Es llenarnos de su Santo Espíritu. Es llenarnos de su presencia. Que Él se posesione de nuestro ser, de nuestra mente, de nuestro cuerpo, porque Él traerá en sus alas sanidad para nuestra vida. Dios quiere perdonarnos, Dios quiere sanarnos, pero para eso tenemos que llenarnos de Dios. Tenemos que permitir que Él tome el control de nuestra vida, que Él sea quien se posesione de ella. Queridos hermanos, esta mañana hemos estudiado 5 pasos prácticos para superar los sentimientos de culpabilidad. El primero es admitir que somos pecadores. El segundo es confrontar el pecado. El tercero es confesar el pecado. El cuarto es olvidar. Y el último es llenarnos de la presencia de Dios. Que Dios nos ayude, queridos hermanos, para librarnos de la culpa. Hay mucha gente que está enferma. Hay mucha gente que está en las camillas de los hospitales. Esa gente se levantaría si escucharan y creyeran de que Cristo ha perdonado sus pecados. Que Dios nos bendiga en esta mañana.